Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a explicar cómo hallar el dominio de funciones. Vamos a poner unos cuantos ejemplos de diferentes tipos de funciones y así vemos cómo funciona. El dominio de una función representa que cuando nosotros tenemos una función, si la queremos dibujar, si queremos hacer cuál sería la gráfica de esta función, vamos dando valores a la x y nos va dando un resultado. Por lo tanto, siempre que nosotros podamos sustituir la x por todos los valores, estos valores van a formar parte del dominio de una función siempre que tengan solución, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una raíz, sabemos que la raíz no puede ser un número negativo, ya que no va a tener un resultado, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, una fracción, debajo en el denominador no puede valer 0, ya que tampoco va a existir este resultado. Por lo tanto, vamos a ver varios ejemplos de dominio y vamos viendo. Por ejemplo, si tenemos funciones lineales, cuadráticas o polinómicas. En este caso, por ejemplo, tenemos una función lineal que sería una recta, por lo tanto, cualquier valor que nosotros le pongamos a la x va a tener un resultado, ¿vale? Esto, si lo dibujáramos dentro del eje de coordenadas, sería una recta, por lo tanto, cualquier número, cualquier x, le va a corresponder una y. Tiene resultado siempre. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los números reales. Lo mismo nos pasaría en una función cuadrática. Una función de segundo grado, sabemos que su gráfica, su dibujo, va a ser una parábola. La parábola puede mirar hacia arriba, puede ser cóncava, puede ser convexa, puede mirar hacia abajo, pero cualquier número que nosotros pongamos en la x nos va a dar un resultado. Por lo tanto, como cualquier número nos va a dar un resultado, tenemos también que una parábola, su dominio sería todos los números reales. Y lo mismo nos pasa en cualquier función que sea un polinomio de tercer grado, cuarto, quinto, sexto. Mientras no haya ninguna división o ninguna raíz, de momento el dominio siempre va a ser todos los números reales, ¿vale? Ponemos la R, que significa números reales, y simplemente, siempre que nos encontremos una función de primero, segundo, tercero, etcétera, grado, el dominio siempre, todos los reales. Por lo que digo, cualquier valor que sustituimos a la x nos da un resultado, ¿vale? Vamos a ver problemas que nos podemos encontrar. Por ejemplo, cuando tenemos funciones racionales, es decir, cuando tenemos fracciones, el problema que tenemos es que el denominador no puede ser un 0. Aquí, por ejemplo, lo vemos rápidamente, ¿no? Que si nosotros vamos sustituyendo la x por cualquier número, nos dará un resultado. Pero si sustituimos la x por el valor 1, en este caso nos daría 2 por 1, 2, más 3, 5, partido 0. Por lo tanto, 5 partido 0, en el dibujo, en la gráfica de la función, habría un hueco, ahí no habría el dibujo, por lo tanto, la función no sería continua, no sería toda seguida. Por lo tanto, este número no formaría parte del dominio. Conclusión, ¿cómo ponemos el dominio de cualquier fracción? Lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. En este caso ponemos x menos 1 es igual a 0 y resolvemos la ecuación. Aquí vemos que nos queda fácil y nos da x igual a 1. ¿Qué significa este 1? Pues este 1 significa que no formará parte del dominio de esta función. ¿Cómo lo escribimos? Pues el dominio de esta función va a ser todos los números reales menos el 1, ¿vale? Siempre que tengamos una fracción, una división, lo que vamos a hacer es el número que nos dé 0 debajo en el denominador, lo vamos a quitar del dominio, ¿vale? R de reales menos el 1. Nos podemos encontrar también
que tengamos, por ejemplo, una ecuación de segundo grado debajo en el denominador o incluso de tercer grado, cuarto o lo que sea. Siempre que tengamos una ecuación, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho aquí en el primer paso y es igualar el denominador a 0. Y vamos a resolver esta ecuación. Aquí en este caso tenemos una ecuación de segundo grado que la podemos hacer rápidamente y aquí es una ecuación incompleta. Aquí nos daría la raíz de 4 que nos quedaría más 2 y menos 2, es decir, nos daría dos resultados. Por lo tanto, los dos resultados son los que no van a formar parte del dominio de esta función, porque si sustituimos la x por 2, 2 al cuadrado nos da 4, menos 4, 0. Es decir, el 2 tenemos un problema en este denominador porque nos va a dar 0. Y, del mismo modo, con el menos 2, ya que al elevarlo al cuadrado nos quedaría también 4 positivo, si le restamos el 4 también nos da 0. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los reales menos el 2 y el menos 2, ¿vale? Da igual el orden que lo pongamos, da igual menos 2 y 2, pero bueno, hay que quitar del dominio los dos números que nos da 0 debajo en el denominador. Si tuviéramos una función de cuarto grado o de quinto, haríamos el método de Ruffini y todos los resultados que nos dieran los quitaríamos del dominio, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar también? Nos podemos encontrar que debajo tengamos, por ejemplo, una función que no tiene solución, ¿vale? Una ecuación que no tiene solución. Nosotros de entrada igualamos el denominador a 0, pero aquí vemos que cualquier número que nosotros pongamos elevado a 2 y le sumemos 1, nunca nos va a dar 0, ¿vale? Si intentamos resolver esta ecuación de segundo grado, aquí en este caso nos quedaría x cuadrado es igual a menos 1. Si hacemos la raíz de menos 1, no tiene un resultado real, por lo tanto, como no tiene una solución real, en este caso el dominio de esta función sería todos los números reales. No quitaríamos nada porque no hay ningún número en esta función que nos dé 0 el denominador. Vale, seguimos con raíces. Las raíces, el problema que tenemos es que no pueden ser raíces negativas. Es decir, si yo aquí voy sustituyendo la x por cualquier valor, por ejemplo el 0, 2 por 0, 0, más 10, la raíz de 10 no da exacta, pero podemos hacerla. En cambio, por ejemplo, si yo sustituyo la x por menos 20, 2 por menos 20 me daría menos 40, más 10, menos 30. Es decir, tenemos un problema según qué número vamos a poner en la x, porque nos va a quedar una raíz negativa y no podremos hacerla. Por lo tanto, el dominio de las raíces, lo que tenemos que hacer es escoger lo de dentro, es decir, la ecuación que tenemos dentro, y solucionarlo como una inecuación, ya que lo que tenemos que decir es que lo que nos ponen dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual a 0 en el sentido de que, esto es otra forma de decir que sea positivo el número, ¿vale? Cualquier número que sea 0 o mayor va a ser positivo y por lo tanto podremos calcular su raíz cuadrada. Aquí, ¿qué haríamos? 2x mayor o igual que menos 10, el 10 pasa al otro lado y el 2 ahora nos pasaría dividiendo y nos quedaría que la x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Este menos 5 es donde estará el límite de los números que podremos hacer y de los que no podremos hacer la raíz. Aquí en este caso, por ejemplo, si ponemos la recta numérica, ponemos aquí menos infinito y ponemos aquí el infinito, si ponemos la solución, en este caso el menos 5, vemos que si cogemos un número de la izquierda, es decir, entre menos infinito y menos 5, el menos 6, por ejemplo, vemos que el menos 6, si lo ponemos dentro de la raíz, sustituyendo la x por menos 6, no podremos hacer esta raíz.
2 por menos 6 nos daría menos 12, más 10, menos 2. Es decir, cualquier número que esté entre menos infinito y menos 5 nos va a dar la raíz negativa. Y cualquier número que esté a la derecha del menos 5, es decir, menos 4, menos 3, ya el 0 y todos los positivos, si sustituimos, por ejemplo, el menos 4 dentro de la x, dentro de la función esta, sería 2 por menos 4 menos 8 más 10, 2. Es decir, cualquier número que esté en este intervalo nos va a dar el resultado positivo y podremos hacer la raíz. ¿Cómo ponemos el dominio una vez hecho esto? El dominio de estas funciones con raíces se van a poner con intervalos, ¿vale? Recordamos que cuando teníamos la fracción quitábamos el número que no podía formar parte del dominio. Aquí con las raíces empezamos con el número, en este caso menos 5, ¿vale? Lo ponemos en claudator porque el menos 5 está incluido. Si lo pusiéramos en paréntesis no estaría incluido, es decir, que no podríamos coger el menos 5, pero el menos 5 sí se puede utilizar, sí que está dentro del dominio, porque 2 por menos 5 son menos 10, más 10, 0, y la raíz de 0 sí que la podemos hacer, que es 0, ¿vale? Y entonces el dominio sería todo este tramo de aquí, que en este caso iría hasta el infinito, ¿vale? El infinito siempre lo ponemos con paréntesis. ¿Qué pasaría si nos encontramos la misma función, la misma raíz, pero debajo de un denominador? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, es decir, primero tendríamos que resolver esto de aquí, lo único que en este caso sería 2x más 10, tendría que ser mayor que 0, no podría ser igual a 0, ya que en este caso también, aparte de la raíz, lo tenemos en un denominador, y sabemos que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, nos quedaría todo exactamente igual, lo único que a la hora de poner este dominio en la división y la raíz, el menos 5 no podría estar incluido en el dominio, ¿vale? Lo que pondríamos aquí es que el dominio de esta función sería de menos 5 hasta el infinito, ¿vale? Positivo. Podemos poner también el claudator mirando hacia afuera y en este caso también sería lo mismo que el paréntesis, que representa que el menos 5 no está incluido, ¿vale? Tenemos otra función. Tenemos aquí, por ejemplo, x al cuadrado menos 9. Lo mismo, si tenemos una raíz, lo que vamos a hacer es solucionar lo de dentro. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado y lo mismo, lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a solucionar esta ecuación, que en este caso sería x cuadrado es igual a 9, y si hacemos la raíz de 9 nos daría más 3 y menos 3. ¿Qué hacemos? Lo mismo de antes, es decir, ponemos una recta numérica, marcamos el menos infinito y el infinito y marcamos las soluciones que nos ha dado. En este caso tenemos el menos 3 y el 3. Y aquí lo que tenemos que comprobar es un número de dentro de cada intervalo, es decir, hay que buscar un número que esté entre menos 3 y menos infinito, por ejemplo, el menos 4, uno que esté entre menos 3 y 3, que puede ser el 0, y un número que esté entre el 3 y el infinito, que puede ser el 4. Y estos números lo que vamos a hacer es sustituirlos en la raíz para ver si nos da positivo o negativo y ver si podemos hacer esta raíz o no. Si nosotros, por ejemplo, ponemos el menos 4 dentro de la x, menos 4 al cuadrado nos da 16, menos 9 nos queda 7, nos da positivo, por lo tanto podemos hacer la raíz de los números de este intervalo. El 0, si ponemos 0 al cuadrado menos 9, nos queda negativo, por lo tanto los números comprendidos entre menos 3 y 3 no van a formar parte del dominio, ya que el resultado va a ser un número negativo y no podremos calcular
su raíz cuadrada. Si cogemos un número mayor a 3, 4, 5, 6, vemos que 4 al cuadrado 16, menos 9, 7, igual que antes, y nos quedaría positivo, es decir, podremos hacer la raíz. Aquí en este caso lo que nos interesa es este tramo y este tramo de aquí, ¿vale? Si nos hubiera dado el de dentro, pues el dominio sería de menos 3 a 3. Pero en este caso el dominio va a ser los dos tramos que tenemos, que lo escribiremos así. Pondremos de menos infinito hasta menos 3, el menos 3 está incluido y luego ponemos esto, que significa esto y esto de aquí. En este caso, desde el 3 hasta el infinito, ¿vale? Y todo esto sería el dominio de esta función. Si tenemos, por ejemplo, la misma función, ¿vale? Pero imaginamos que la tenemos x cuadrado más 9. Aquí, si intentamos también resolver la función que tenemos dentro de la raíz, diríamos que x cuadrado más 9 tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí en este caso pasamos el 9 al otro lado del igual y si hacemos la raíz cuadrada de menos 9 no tiene solución, ¿vale? Por lo tanto aquí vemos que cualquier número que pongamos, de hecho se puede ver bien que aunque ponga un 0, ponga un número positivo o un número negativo, al elevarlo al cuadrado siempre me quedará positivo y si le sumo 9 siempre me dará también positivo. Por lo tanto, es imposible que esta raíz me dé un número negativo. Así que, como no tiene solución, el dominio de esta función serían todos los reales, ¿vale? Aquí no habría que poner ningún intervalo. Y luego, otra cosa a tener en cuenta, que es que siempre que tengamos las raíces con el índice, ¿vale? Con el índice de aquí par, el dominio va a funcionar igual que la raíz cuadrada, es decir, los números negativos no existen, no podemos calcular una raíz negativa, ¿vale? Siempre que sea la raíz cuadrada o fuera una raíz cuarta, sexta, ¿vale? ¿Qué pasa si la n es impar? Si la n es impar, sí que existen las raíces negativas, por lo tanto, el dominio de cualquier raíz que tenga el índice impar, el dominio va a ser todos los reales, ya que no hay ningún problema en calcularlo, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, la función raíz, ¿vale? Cúbica, y aquí, por ejemplo, tenemos una x, si nosotros ponemos aquí el 1, podemos hacer la raíz cúbica de 1, pero si tenemos un menos 1, también podemos hacerla, también tiene resultado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a vigilar que siempre que tengamos una raíz con un número aquí que sea impar, no tenemos que hacer nada y directamente ponemos que el dominio es todos los números reales.